Estamos en la mesa Ciencia Femenino y Plural. Nos acompañan Marta Martín Ayuso, responsable de I+D+I en la empresa 300K, Almudena Timón, directora de Comunicación y Marketing en el Centro de Investigación del Cáncer, y Olga Calvo, directora del Instituto de Biología Funcional y Genómica del Centro Mixto Universidad de Salamanca, CSIC. Hablemos sobre mirada femenina en la ciencia. En España, a día de hoy, solo un 23% de las propuestas de proyectos que se presentan a convocatorias públicas de I+D+I integran la dimensión de género en el contenido de esos proyectos. ¿Pensáis que esto puede estar relacionado con el hecho de que haya menos investigadoras responsables dirigiendo estos proyectos? Bueno, no creo. Yo creo que se presentan menos proyectos porque realmente somos menos las que llegamos al punto de ser investigadoras liderando grupos de investigación. Entonces, al ser menos, hay menos propuestas. Pero investigando los proyectos, yo creo que uno los asume independientemente del componente de género que tenga. Yo creo que los asume en función de tu experiencia, tu formación y lo que te gusta investigar. Quizás cuando tú ya estás dentro de la investigación, siendo mujer, sí que aplicas. Si tu investigación lo requiere, el componente de género. Y evidentemente tenemos una visión distinta. Y no es que vayamos a llegar a conclusiones diferentes, sino que probablemente hagamos un abordaje distinto. Y yo creo que es muy interesante que en estos tipos de investigación donde hay hombres, donde hay un componente de género, por ejemplo, no sé cómo afecta, yo qué sé, el cáncer de mama o el cáncer de próstata, que los equipos sean de hombres y mujeres, porque la visión de cómo afrontar el problema va a ser distinto y es muy enriquecedor. Yo no creo que debiéramos hacer distinción entre hombres y mujeres, sino que deberíamos de aportar la visión de cada uno al problema. A mí me hace mucha gracia esto del componente de género en los proyectos de investigación, porque ahora cuando uno hace una solicitud al Plan Nacional o a Carlos III, donde sea, tienes un apartadito donde hay que poner cómo vas a aplicar tú el componente de género. Entonces, muchos que no tenemos que aplicar componente de género, hacemos biología molecular, nos organismos sencillos que no aplican, pero siempre hay alguno que no entiende como que, pues yo muy bien porque participo en el OCF. No es esta cuestión, aplicar la cuestión de género. Es realmente hacer una investigación para que esto tenga un impacto en toda la población, independientemente de género. A mí me gusta contar un ejemplo que escuché a una investigadora hace mucho tiempo, que es cómo está sesgada la investigación hacia el género masculino, por ejemplo, en los equipos que se utilizan para hacer mamografía, que son especialmente dolorosos. Y siempre pensamos, si lo hubiera diseñado una mujer, probablemente no serían así de dolorosos. Pues este es el punto, ¿no? A veces hay cosas en las que tenemos que intervenir sí o sí, porque es muy importante nuestro conocimiento, punto de vista de la investigación que se está haciendo sobre nosotras. Entonces, creo que es importante que se tenga en cuenta, pero no haría tanto una discriminación de hombres y mujeres. Sí, claro, en ocasiones, pues, sí se tiene que meter, por ejemplo, me acuerdo de celebrando en la Semana de la Ciencia, precisamente, me acuerdo que subimos información en las redes de una de las diapositivas en las que se hablaba de la importancia de diseñar, por ejemplo, con modelos de ratón, el que hubiese el punto de vista de trabajar con ratoncitas o con ratoncitos. Y se montó uno ya enseguida vio esa diapositiva y dice, es que ella también se tiene que aplicar. Es claro, lo tienes que hacer en un proyecto de investigación si tú trabajas con animales y hay componente género. Claro. ¿Cuántas hembras, cuántos machos utilizan? ¿Cuál es el objetivo? Exacto, entonces, que son cosas que, primero, hay veces que cuando aparecen determinados apartados a la hora de hacer papeleo en ciencia, dices, ¿y esto cómo se rellena? O sea, también tendría que haber un componente cultural de saber, bueno, aquí toca esto, esto no toca y no pasa nada porque no toca, pero también un conocimiento de la sociedad de que la gente no diga, ya estás hablando de que ahora también tenemos que tener en cuenta las ratonas en lugar de los ratones. Es que hay una base científica para hacerlo. Entonces... Sí, y yo he comentado el cáncer de mama porque es lo que... Sí. Pero es que el infarto se sabe que se refleja de manera distinta en hombres que mujeres. Y cuántas mujeres han fallecido porque no se han dado cuenta de que lo que le estaba ocurriendo es que le estaba dando un infarto. Sí. Porque pensábamos que le va a pasar así porque eso le pasa a un hombre. Claro. Entonces eso sí que es importante, pero es que estamos llevando a un extremo a veces
Claro. Tengo que decir lo que sea de género Sí. para buscar mi investigación. Claro. Mira, pues yo quería recalcar lo que decías del punto de vista de la mujer a la hora de abordar el problema. Es muy importante porque cualquier punto de vista diferente enriquece y contribuye a llevar el proyecto a buen fin. Pero no solo el de las mujeres, también el de personas con más experiencia, personas con otras diferencias culturales que pueden abordarlo desde la creatividad o con otra mirada crítica. O sea, que todo lo que aporte diversidad a la ciencia es de muchísima valía. Y luego también en el tema de los proyectos, efectivamente, las empresas nos pasa lo mismo. Cuando solicitas proyectos, tienes un apartado dedicado a tu política de género, que ojalá llegue el día en el que no haya que rellenar ese apartado, porque está totalmente interiorizada esa igualdad, Sí. ¿verdad? Y también, no sé, por ejemplo, el acento que puede tener, y es que además no pasa nada, lo que comentabas de esa visión multidisciplinar, bueno, no de diferentes puntos de vista entre mujeres y hombres, no multidisciplinar, sino que también, pero en este caso de género puede enriquecer mucho, incluso que en ocasiones puede llegar a ser una dificultad, por ejemplo, para investigar con bonobos en cautividad, los hombres tienen muchas más dificultades que las mujeres, porque a cuenta de las alianzas tan fuertes que tienen las bonobas entre sí, les cuesta mucho más sacar información, son menos colaborativas con los hombres que con las mujeres, por ejemplo, en tomas de decisiones de refugios en África para diferentes especies y demás. Ese tipo de iniciativas las han tomado sobre todo mujeres que están metidas en el mundo de la investigación, el fundarlas y gestionarlas, mientras que a lo mejor ellos, pues, por ejemplo, para conservar determinadas especies se preocupan más bien de la deforestación que hay de bosques. Pues ambas medidas son necesarias, pero que hay determinados matices y determinadas maneras de abordar el tema en el que estés trabajando que es fundamental, y eso no quiere decir que la ciencia hay que tener en cuenta que mide datos, pero el análisis de la realidad se incorporan cuestiones culturales, y cada persona, no solamente de ser hombres y mujeres, que cada uno tenemos una historia por detrás, una manera de interpretar la realidad, y mismamente incluso entre disciplinas, ante una misma realidad, un biólogo o una bióloga analiza una situación, mientras que en psicología se analiza de otra manera o en antropología de otra. O sea, que esos matices existen y no pasa nada, y precisamente enriquecen. Son los que no enriquecen, es algo sí. negativo, creo yo. Sí, sí. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Respecto a este bloque, ha quedado claro en la mesa que efectivamente la visión de la mujer en la ciencia es muy importante, pero que desde luego no excluye esa visión del hombre, de los científicos, y que todas tenemos claro que el papel de la mujer es esencial en esos proyectos de investigación, pero que quizás esa mirada científica lo que hace es enriquecer, bueno, no quizás, aseguro que esa mirada científica lo que pretende es enriquecer esas conclusiones de los proyectos científicos y en ningún momento excluir o limitar la participación de hombres en los mismos.